Some of the guys at Nine Marks wrote an article criticizing me, criticizing Grace Church. They said, you know, you're wasting your ammunition. En este video les quiero compartir una pregunta que le hicieron al pastor John MacArthur en una sesión de preguntas y respuestas. Esto sucedió en la capilla. Aquí en la capilla, este año es reciente. Aquí también se predica en español, las predicaciones de Grace en español, por ejemplo del pastor Henry Tolopilo, Josías Grauman, Luis Contreras y muchos otros pastores predican en esta capilla donde vemos aquí a MacArthur. Aquí se le hizo una pregunta a MacArthur y la pregunta fue: le preguntaron a MacArthur, si volvieras a los días en que eras más joven, ¿qué consejo te darías a ti mismo? Esta es la pregunta que le hicieron a MacArthur y vamos a ver la respuesta que dio MacArthur, y lo voy a compartir en partes para hacer comentarios y enfatizar sobre todo la parte donde MacArthur recuerda cuando 9 marcas de Mark Dever, seguramente conoce al pastor Mark Dever, donde en su momento criticaron a MacArthur allá por el 2020, pandemia 2020 en adelante, cuando MacArthur y su iglesia decidieron permanecer abierto. Recuerde que a nivel mundial hubo restricción de parte de la pandemia 2020 a nivel mundial y lamentablemente muchas iglesias se rindieron ante el César en aquel tiempo. Así que vamos a ver cómo respondió MacArthur a esta pregunta. Si volvieras a los días en que eras más joven, ¿qué consejo te darías a ti mismo? One thing I would not have done differently is build the entire ministry from day one on the Word of God. And honestly, the commitment I have to Scripture, the understanding the authority and inerrancy, sufficiency of Scripture, and realizing that all ministry derives from the Spirit of God working through the revelation of God. And that set the course for my life. I mean, it's the long-term approach. Este es el contexto antes de que escuchemos cuando MacArthur recordó, y esto tiene que ver también con lo que va a decir después MacArthur, con la crítica que MacArthur y su iglesia recibió de parte de 9 marcas. Entonces MacArthur dice que en la pregunta que le hizo un muchacho, ¿qué consejo te daría a ti mismo? MacArthur dice que hay una cosa que no habría hecho de manera diferente, y es que MacArthur sabemos que construyó, como dice aquí, construyó su ministerio desde el primer día sobre la palabra de Dios. Así que aquí tenemos un contexto y de lo que va a decir después MacArthur. También dice aquí, eso marcó el rumbo de mi vida y ese es el enfoque a largo plazo. Por eso ahora vamos a entender mucho mejor cuando MacArthur recuerda la crítica que recibió de 9 marcas y también de muchos otros. Bueno, aquí MacArthur continúa y dice que él nunca se preocupó por el tamaño de su iglesia, nunca miró eso. Veamos. I never worried about how large the church was, how many people we had. I only concerned myself with fidelity to Scripture. I was saying to somebody the other day who said, you're courageous, you fight these battles. And I said, well, that's not what it is. It's not about courage. When we stayed open in COVID, some of the guys at Nine Marks wrote an article criticizing me,
criticizing Grace Church, they said, you know, you're wasting your ammunition on a minor detail. Why are you fighting this battle? This COVID battle, lockdown, close the church battle. Why don't you wait for a bigger battle like homosexuality or something? And my response was, what are you talking about? We fight every battle. Doesn't matter what it is. Anything that attacks the church, we rise up to defend her. This isn't about evaluating the attack and trying to figure out whether it's a 3 or a 6 or an 8 and then decide what you're going to do about it. This is about fidelity. And sometimes what might appear to be a kind of a 1 on a scale of 1 to 10 is still an assault on the church and on the truth. So it isn't that we all of a sudden become courageous when we face some kind of large-scale attack. It's that we just keep doing exactly what we've done all along, no matter what comes and what goes. Es importante siempre recordar que hay un antes y un después del 2020. Atención con eso, porque fue una prueba a nivel mundial para la Iglesia de Cristo, y muchos pastores fieles, verdaderos, como es el caso de MacArthur, permanecieron de pie, permanecieron fiel a Cristo y a las Escrituras, y no doblaron su rodilla ante los Baales, ante el César. Porque, así como hubo muchos pastores valientes como MacArthur, también hubo muchos pastores que no pasaron esa prueba de fuego, porque fue una prueba. Entonces, siempre a la hora de destacar a pastores y de discernir si son pastores verdaderos, valientes, hay que pensar desde el 2020 en adelante. Así que antes de la pandemia 2020, muchos pastores y muchos supuestamente de sana doctrina parecían ser valientes y muchas cosas, pero resulta que cuando comenzó las restricciones del 2020, esos pastores al final fueron pastores que se acobardaron y que no permanecieron de pie. Como pastores, como líderes, fallaron. Así que siempre recuerde, hágase la pregunta. Pregunte, ¿este pastor durante la pandemia 2020 cerró su iglesia o permaneció abierto? Es una buena pregunta que hay que hacer, porque hoy tenemos muchos pastores. Hice un podcast recientemente sobre los pastores nuevos ahora, virtuales, que tienen su iglesia en internet. Entonces tienen su ministerio en una era digital, pero no sabemos si tienen un ministerio como pastor verdadero físicamente en una congregación, en una iglesia local. Entonces siempre pregunte si tal pastor, usted pastor, ¿qué hizo en aquel tiempo durante la pandemia 2020? ¿Permaneció abierto o usted cerró la iglesia? Porque la iglesia, bíblicamente, es esencial, no importa, venga lo que venga, es esencial y es un mandato. La cabeza es Cristo y debe permanecer de pie con el rebaño. Entonces, es fácil ser pastor virtualmente, por ejemplo. Es fácil hacerse llamar pastor y tener un ministerio en internet. Eso es muy fácil, eso cualquiera lo haría. El problema es que no hay problema si es un cristiano común y corriente, pero desde el momento que alguien dice ser pastor y ha fallado, ha fracasado en aquel tiempo, 2020, la pandemia, entonces hay que hacerse esas preguntas, porque es la manera de discernir quién es un pastor de verdad o no. O quizás sí es un pastor verdadero, pero fracasó. Hay que probar los espíritus
para ver si son de Dios. Muchos fracasaron. Muchos de esos pastores de prosperidad, de los sanadores modernos, de que supuestamente tenían poder para sanar y hacer milagros, en 2020 se escondieron. ¿Dónde estuvieron en la pandemia 2020? ¿Dónde? Y muchos de sana doctrina también fracasaron, porque cerraron, se escondieron en sus casas. Así que MacArthur, como figura pública, como un pastor conocido a nivel mundial, fue un pastor que permaneció, él y su iglesia permanecieron de pie, abrieron la iglesia, incluso se enfrentaron al gobierno. Y 9 marks del pastor Mark Dever lo criticaron a él por no solamente 9 marks, sino también Coalición por el Evangelio. Muchos pastores aquí en Latinoamérica, que MacArthur por supuesto no los conoce, pero muchos pastores de estos virtuales también. En el caso del pastor virtual Manuel Vaz, criticó a MacArthur, y muchos otros pastores conocidos, conocidos de internet, no de ministerio, porque de nuevo cualquiera puede tener un ministerio en internet, cualquiera. Incluso hay personas que se creen pastores en internet y ni siquiera se congregan, no tienen una iglesia local. Entonces no sabemos quiénes son. De MacArthur sabemos muy bien quién es MacArthur. Tiene una trayectoria, más de 50 años en el ministerio, imagínense. MacArthur deja claro que su ministerio comenzó con la autoridad de las escrituras, entregándose a las escrituras desde el principio, y eso lo mantuvo fiel. En este caso, cuando ocurrió lo del COVID, lo de la pandemia 2020, esa fidelidad a la palabra de Dios es lo que lo mantuvo MacArthur en esa convicción, junto con su iglesia, de permanecer abierto en aquel tiempo. Impresionante. Es simplemente eso, no es que qué coraje, no, se trata de fidelidad, de la fidelidad a la palabra de Dios, de ser fiel a las escrituras, a lo que dicen las escrituras. Y en ese caso, en aquel tiempo, durante la pandemia 2020, MacArthur probó con las escrituras de que debía obedecer a Dios antes que a los hombres. Y probó también, Romanos capítulo 13, cuál es el rol del gobierno frente a la iglesia. Y esta noticia de 9 marcas, cuando lo criticó MacArthur, está aquí en mi canal esa noticia. También MacArthur tuvo una charla con Justin Peters, el evangelista, está también aquí en mi canal, donde MacArthur reconoce que estos amigos que tenía antes lo abandonaron, incluso lo criticaron como 9 marcas. Y bueno, en Coalición por el Evangelio MacArthur nunca se unió a ese movimiento ecuménico de Coalición por el Evangelio, nunca, pero siempre recibió MacArthur alguna que otra crítica de parte de Coalición. Pero esos amigos de MacArthur como Mark Dever, Ligon Duncan, Albert Mohler, todos esos amigos que tenía MacArthur se alejaron. No solamente se alejaron de MacArthur, sino que MacArthur también se alejó de ellos por el tema también de la justicia social, porque estos pastores promueven el evangelio de justicia social. Albert Mohler ahora está un poco alejado de eso porque evidentemente han sido confrontados, especialmente por MacArthur y la iglesia de MacArthur y todos aquellos que forman parte del calibre del pastor MacArthur. Vamos a ver. Entonces dice MacArthur, aquí termina. So it isn't that we all of a sudden become courageous when we face
some kind of large-scale attack. It's that we just keep doing exactly what we've done all along, no matter what comes and what goes. It's, being a steward and being faithful. Esa es la clave, ser un mayordomo, simplemente ser un mayordomo y ser fiel. Muy importante esto. No tiene que ver con solamente una valentía, soy valiente, sino con ser un mayordomo y ser fiel a las escrituras, a la cabeza de la iglesia que es Cristo. MacArthur continúa, vamos a ver, y dice, So I think that the defining aquí va a hablar MacArthur de su ministerio nuevamente, porque la pregunta fue hacia él. Por supuesto, como aquí vemos, si volvieras a los días en que eras más joven, ¿qué consejo te darías a ti mismo? So I think that the defining reality of my ministry, and it is, of course, the mandate for all of you as well, and everybody else. The defining reality is, how do you handle the Word of God in your teaching and preaching and living? Esto es muy importante, muy importante. Esto tiene que ver entonces, la fidelidad de un pastor verdadero tiene que ver con, es la palabra de Dios. El someterse a la palabra de Dios, cómo manejas la palabra de Dios. The reality is, how do you handle the Word of God in your teaching and preaching and living? That is essentially doing what Paul said, taking heed to yourself and to your doctrine. So that would never change. But along the way, there would I could go back and say, I would have done this differently or that. Maybe dealing with personnel or staff, something like that. I would have wished that I had more patience occasionally. I told somebody the other day, I have a lot of patience for a very short time. But when I was young, I had even less patience. That's why Paul says in his letter to Timothy, preach the word with patience. So you've got to allow for the word to do his work in people. So, and I can see that now. I want to get things done, obviously, as fast as I could when I was young. Now looking back, I see what half a century of saturation of the Word of God does to a group of people, in the generational sense. They just keep passing it down to the next generation. Impresionante cómo MacArthur reconoce que en el pasado no tenía mucha paciencia y ahora tiene un poquito más de paciencia, pero no es algo que es una paciencia que le dura poco tiempo. Entonces vemos como MacArthur reconoce que quizás eso en un pasado lo podría haber corregido. Así que nosotros sabemos que aunque somos cristianos, muchas veces no tenemos la paciencia que deberíamos tener con personas específicas, porque hay personas que son difíciles de tratar y ahí es donde debemos tener mucha más paciencia. Así que MacArthur vemos que le gustaría hubiese cambiado antes, en el pasado hubiera cambiado eso. Vamos a ver esa parte. Aquí está. But along the way, there would I could go back and say, so that would never change. But along the way, there would I could go back and say, I would have done this differently or that. Maybe dealing with personnel or staff, something like that. I would have wished that I had more patience occasionally. I told somebody the other day, I have a lot of patience for a very short time. But when I was young, I had even less patience. That's why Paul says in his letter to Timothy, preach the word with patience. So you've got to allow for the word to do his work in people. So,
And I can see that now. I want to get things done, obviously, as fast as I could when I was young. Now, looking back, I see what half a century of saturation of the Word of God does to a group of people, you know, in the generational sense. They just keep passing it down to the next generation. Amén. Impresionante, ¿no? Cómo MacArthur reconoce esto. Vamos a ver cómo continúa MacArthur. Tenemos este último corto de esta pregunta. Vamos a finalizar con esto. Y tiene que ver con que todo esto tiene que ver con el punto de vista que MacArthur tiene de las Escrituras. Simplemente eso. Veamos. It's because of my view of Scripture. Veamos de nuevo porque aquí... Because of my view of Scripture. Uy, perdón. Vamos. It's because of my view of Scripture. I have nothing to offer to compare with the Word of God. So that would never have changed, but there would have been a lot of opportunities for me to be more wise than I was, and certainly more patient. Amén. Así termina MacArthur esta respuesta y dice nuevamente que quizás hubiera cambiado en oportunidades, cambiar eso y ser un poco más sabio y ciertamente más paciente, dice MacArthur. Así que esto les quería compartir, estos cortos de la respuesta que MacArthur dio a esta pregunta. Si volvieras a los días en que eras más joven, ¿qué consejo te darías a ti mismo? Y vemos que lo más importante es que le quería comentar es 2020. Hay un antes y un después que nunca hay que olvidar eso. Porque imagínese que cuando venga otra prueba al mundo, que podría ser realmente catastrófico, ¿qué van a hacer esos pastores que se escondieron en 2020? ¿Qué van a hacer estos pastores? Hoy que está minado internet de pastores que al final no sabemos quiénes son, porque no sabemos nada de estos nuevos pastores en internet, no sabemos nada de qué hacen en su iglesia local, ni siquiera sabemos si realmente tienen una iglesia local, y quizás si no tienen, es decir que muchos fueron engañados o están engañados de pastores que al final no saben quién es. Entonces, atención con eso y a tener en cuenta siempre de aquellos pastores que no apoyaron en su momento al pastor John MacArthur, cuando lo que simplemente hizo MacArthur y su iglesia fue obedecer a Dios y a su palabra. Entonces todos aquellos que criticaron a MacArthur en la pandemia pasada del 2020, hay que preguntarse qué pasó allí, qué pasó, porque son pastores, supuestamente eran pastores de sana doctrina, de que creían en la sola escritura, y fracasaron entonces en la pandemia 2020 porque evidentemente se escondieron, cerraron la iglesia y dejaron que las ovejas se dispersaran y se fueran, y hoy por hoy muchas de esas ovejas siguen sin pastor, no han vuelto a la iglesia local, y evidentemente todas esas ovejas perdidas hoy por hoy seguramente están en la nueva iglesia virtual que hay en internet. Esto le quería compartir, así que vengo con otro video, seguramente otra respuesta del pastor MacArthur 2023. Saludos.